Hola, muy buenos días a todos mis amados amigos y hermanos en la fe y a toda persona que por alguna razón de la vida puede llegarle este audio a nivel nacional, aquí en España, a nivel internacional, en toda Sudamérica y en toda parte del mundo. Que el propósito de este canal, de estos mensajes que grabo, es siempre llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de confrontación con nuestra vida ante Dios, y también ante todo pues llevar ese mensaje de amor y misericordia de parte de Dios que alcanzamos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayer empecé grabando el tema de las promesas. Entonces, sabemos que hay promesas que se hacen ante los hombres, ante las personas, ante un hijo. Yo le puedo prometer a un hijo lo siguiente, un ejemplo. Yo le digo a mi hijo, si este año te preocupas por sacar buenas notas, apruebas el año, yo te prometo que a fin de año me esforzaré en darte una bicicleta. Eso lo estoy viviendo yo. Yo estoy en deuda con mis hijos y a dos de ellos quiero darles una bicicleta nueva. Pero les puse una condición. Por favor, sacan buenas notas, estudien, que ustedes no hacen sino estudiar, y si aprueban bien el año, pues a su debido tiempo yo les daré la bicicleta con la ayuda de Dios. Entonces, es una promesa humana de parte mía y con la ayuda de Dios yo como padre quiero cumplirla y como hijo de Dios debo hablar verdad. Entonces, ese es un ejemplo de muchos que pueden haber. Entonces, así también, por ejemplo, como un niño, ¿no? A un niño se le promete un confite, estoy hablando de un niño de 3, 5 años, tú le prometes, sea un bebé, vecino o su propio hijito pequeñito, le dice, cuando vuelva del trabajo te va a traer una galletita o un bombón, en Colombia un bombombón, por ejemplo, aquí una golosina, ¿no? Algo, un chocolate que les gusta mucho a los chicos. Y cuando tú llegas a casa, el niño te va a reclamar evidentemente, papá me trajo la colombina o me trajo el bombombón o me trajo el chocolate. Eh, Eso es un compromiso mutuo, ¿no? Y el niño reclama esa promesa. Entonces, Dios nos ha dado promesas, pero son condicionantes también, porque hay promesas de Dios que Él, aunque nosotros no cumplamos nuestra parte, Él las va a cumplir porque Él es Dios. Pero nosotros como padres o como personas humanas a veces prometemos y no cumplimos porque es nuestra parte pecaminosa o es nuestra parte limitada. No es lo mismo con Dios. Dios lo que promete, pues lo decía ayer, se cumple. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y hoy quiero irme introduciendo poco a poco para adquirir las promesas de Dios. Hay promesas, ya les he dicho, que si Dios lo dijo, se va a cumplir. Pero a Dios le agrada que nosotros, hoy quiero hablar de la obediencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque así como le decía yo el tema de los niños, pues, o el tema del hijo, que si él obedece y estudia bien, yo le voy a, como él ha obedecido, él tiene derecho a reclamarme y yo tengo que cumplir mi palabra, debo cumplirla. Pues cuanto más Dios que cumple sus promesas. Entonces, yo quiero leer solamente pues algunas cosas sobre el tema de la obediencia. La palabra obediencia tiene que ver con oír. Tu relación de la palabra obediencia con el oír. O sea, por ejemplo, yo escucho a mi esposa que me dice, ven y ayúdame. Yo escucho esa voz y voy y obedezco el pedido de ella. Lo mismo hace Dios con nosotros. En En Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, hay una serie de promesas de promesas de Dios que se cumplen para los hijos de obediencia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, Dios, y obedecieres y meditares en la palabra y obedecieres y la ponieres por obra, estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. ¿Ves? Hay una promesa de Dios, pero si atendieres y escuchares y pusieres por obra, actuaras en obediencia, Dios te va a bendecir, te va a poner por cabeza y no por cola. Puedes leerlo en tu casa en
Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Ahí están las promesas de Dios si atendiéremos y obedeciéremos. Amén. Ahora, obedecer a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, se supone que Él es el Señor de nuestras vidas, que Él es el que gobierna, que Él es el que manda. Entonces, mi relación es con Él y espero que su revelación de su palabra que está escrita en la Biblia, pues yo la atienda y la ponga por obra su palabra. Entonces quiero leer solamente tres textos bíblicos con respecto a la obediencia, para luego mañana posiblemente grabe un tema sobre promesas de sanidad. ¿Qué dice Dios para yo alcanzar sanidad según su santa voluntad? Amén. Entonces hoy quiero en este maná del cielo hablar de esa obediencia que ya les he venido introduciendo en el tema, porque antes de yo compartir sobre temas, las promesas están. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar esa promesa? Como lo del niño, ¿no? Si él estudia y saca bien sus notas, yo me voy a esforzar con la ayuda del Señor a darle su bicicleta. Es un ejemplo. Lo mismo con nuestro Señor. Ya les he dicho Deuteronomio capítulo 28, el 1 a 14, léalo en su casa y medite en él. Voy a dar luego más citas bíblicas que respalden el tema de la obediencia. No quiero profundizar en palabras en hebreo porque dice samabatli, escuchar. Nuevo Testamento dice ipakohou, eso es en hebreo, no es fácil. Adjetivo, ipekaus, oír, ipaeisakau, obedecer a su Hacedor. Entonces, estas palabras son en hebreo y no quiero complicarme. Lo único que le puedo decir, si atendiéramos la voz de Dios, Él nos va a escuchar. Voy a leerles 3 citas bíblicas, como le he dicho, y lo dejo hasta ahí, este pequeño maná del cielo, pero voy a dejar citas bíblicas para que estudie. De hecho, ya les dije, Deuteronomio capítulo 28, del 1 a 14. Léelo y medita en él. Voy a leerles este pasaje de verso 11 del Salmo 81. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso oír. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Mira, Dios está haciendo una reclamación. El pueblo de él, Israel, que el pueblo espiritual podríamos ser nosotros, la iglesia, el que ha aceptado a Cristo, el Señor se lamenta, entre comillas, o se queja de que no quisieron oír la voz de Dios. Dios me está diciendo, déjala de mentir, y yo sigo mintiendo. Pero el Señor no se agrada de eso. El Señor me dice, aprende a ser fiel a tu esposa, respétala, y yo sigo siendo un infiel, un sinvergüenza. El Señor dice, deja de tomar drogas, o deja de consumir cigarrillo, y aún dentro de la iglesia siguen consumiendo cigarro, por dar unos ejemplos. Dios no se agrada de eso. Dios se agrada y se complace en la obediencia. Ahí Dios está dando esto es relacionado con la obediencia, y aquí está haciendo ver el tema de por qué razón, dice en el verso 11 del Salmo 81, pero mi pueblo no oyó mi voz, o sea, no escucharon la voz del Señor. Ese es un problema grave, y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, que es la palabra, y ponerla por obra. Ahora quiero ir en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, vamos a ver si llego a Hebreos. Y inmediatamente voy a leer este versículo en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y guiado por el Espíritu Santo, que gracias a Dios Padre nos ha dado esta bendición. Hebreos 5, 8 y 9 dice, y aunque él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cuántas cosas padeció nuestro Señor Jesucristo, siendo el hijo del Dios eterno Padre, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen? Entonces, si queremos ser hijos verdaderos y auténticos, pues tenemos que obedecer a Dios Padre a través de su Hijo amado, que nos dio ejemplo en todo. En todo él no pecó y no hay nadie como él, pero nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo nuestro Señor. Y Hechos 5:29, que termino aquí con esta pequeña reflexión del maná del cielo. Hechos 5:29, a ver si llego pronto para dar otro sustento a esta palabra del tema de la obediencia. Recuerden que los apóstoles fueron perseguidos, como mucha gente en otros países del mundo son muy perseguidos. Aún aquí pues a uno se levanta oposición, hay gente, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, pues yo
compartí un mensaje de tranquilidad, de amor a la gente y me tiraron a la policía. Pero bueno, aquí eso no es nada. Hay gente que ha pagado, como los apóstoles, el precio de entregar sus propias vidas con tal de obedecerle al Señor. Hechos 5:29. Ellos están perseguidos en ese tiempo por las autoridades y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ellos los quisieron callar, de que no hablaran de Jesucristo, y que como ellos eran la autoridad terrenal, pues quisieron callarlos. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puede ser el pastor, puede ser el líder, puede ser el papa, puede ser el presidente, el mismo rey de España. Si está dando un mandato contrario a la voluntad de Dios, como estas leyes que están sacando inmorales, como la unión entre hombres, la unión entre mujeres, el aborto, esto va en contra de Dios. Y nosotros tenemos que irnos en contra de eso por obedecer a Dios, aunque haya reprensión de parte de los hombres. Pues esto que quede claro, quiero añadir unas citas bíblicas como 1 Samuel 15:22, es con respecto a la obediencia. También está Filipenses 2:8, Hechos 5:8, Hechos 6:7, Romanos 6:17, Primera de Pedro 1:22, Primera de Juan 3:23, Génesis 22:18, Hebreos 11:8, Santiago 2:21, Romanos 13:1, Primera de Pedro 2:13. Todas estas citas bíblicas están relacionadas con el tema de la obediencia. Hay muchas más, pero es para que quede un sustento. He leído solamente 3 citas bíblicas o 2. No me quiero extender, entonces ya esto es un preámbulo para lo que voy a compartir de ahora en adelante en cada audio. Si queremos adquirir las promesas de Dios, debe haber obediencia. Por eso dice, Dios tiene promesas. Empecé ayer con el tema de las promesas, para qué es lo que promete Dios, luego Él lo cumplirá. Pero también hay unas promesas que Dios quiere que nosotros respaldemos esas promesas con nuestra obediencia. Les he dejado la tarea también, Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Mediten la palabra que he dictado en los últimos versículos que he dicho. Por la palabra de Dios es sustentada. Yo en medio del hablar puede que tenga muchos errores y equivocaciones. Recuerde, examinarlo todo, aunque le hable este inútil servidor, examínalo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Lo mismo con cualquier hombre terrenal. Cojamos lo bueno, si hay cosas malas, oremos por él o por cualquier persona y retengamos lo bueno, como dice la palabra de Dios, y desechemos lo malo. Amén. Entonces, vamos a aprender obediencia para que así mismo vengan las promesas de Dios de bendición, de sanidad, de provisión, de liberación, de restauración, tantas cosas que Dios quiere hacer. Bueno, siempre termino con la oración de la fe para que tú inicie una relación, no es una religión, sino una relación con Dios a través de Jesucristo, porque la obra del Espíritu Santo está obrando en estos días más que nunca, porque cuando el Señor estuvo, Él dio esa promesa, dice, yo me iré al Padre, donde estuve desde el comienzo, y rogaré al Padre que os envíe el Consolador, otro Consolador que era Él, refiriéndose al Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de San Juan. Puede leer todo el Evangelio de San Juan, ahí específicamente en el capítulo 14, 15, 16, 17, habla de los tres, la relación. Habló Jesús, habló del Padre, habló de Él mismo y habló del Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra en estos tiempos. Entonces, si tú eres tocado por el Espíritu Santo, si tú quieres compartir este audio, busque a Ernesto Hernán Campos en YouTube y dale a la campanita, hagan observaciones, corrige esto, hermano Ernesto, queremos que hable de tal tema, gloria a Dios, o queremos compartir este audio, por ejemplo, a personas que usted no le ha compartido del Evangelio de Cristo, y ya le hace la oración de fe. Dígale, escúchalo hasta el final, que él tiene esa oración de fe, que es el empezar la relación con Dios. Vuelvo a decirle, siempre pongo el ejemplo, cuando toda persona empieza una relación con la que hoy en día es su esposa, empezó con una amistad, empezó dándole el nombre, presentándose, o invitándole a un café o a un helado, qué sé yo. Pero hubo un inicio, lo mismo con Dios. El inicio de la relación con Dios es aceptar a Cristo y decirle, Señor,
perdóname. Vamos a hacer la oración de fe para que tú la compartas, o el que escucha por primera vez una reflexión cristiana la haga. Dile: amado Dios, yo reconozco que soy un pecador. Hoy me arrepiento, repita después de mí: hoy me arrepiento de todos mis pecados y ruego, Señor, que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Te invito, Señor Jesucristo, que sea mi Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame, transforma mi espíritu, alma y cuerpo. Sé el Señor de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Amén y amén. Aquella persona que ha hecho esta oración de fe, solamente le invito a que empiece a leer la Biblia, empiece con el Evangelio de San Juan, luego congrégate, habla con Dios, que es orar, y empieza a disfrutar de una vida nueva, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hasta la próxima.